Conócete a ti mismo y conocerás el universo. La primera vez que recuerdo haberme masturbado fue en una de esas gripes estacionales que me forzaron a quedarme en casa y no ir a la escuela. Estaba recostado en el sillón. Tendría unos 10 u 11 años, cubierto por una frazada, y en la televisión estaban dando los Power Rangers. Me metí las manos por debajo de la manta, del pantalón, de la ropa interior. Empecé a acariciar mi pene lentamente. El sentimiento era agradable. No recuerdo más, solo que al terminar los Power Rangers seguí en las Tortugas Ninja. Esa gripe se extendió por algunos días más y mi nuevo juego también. No recuerdo que hubiera nada en mi mente. De hecho, me abstraía por completo del entorno, como si el pequeño placer que provocara fuera todo lo que existía. De niño era más bien enfermizo. Mis pulmones me jugaban malas pasadas constantemente. Era común que me enfermara y tuviera que quedarme en casa. Cuando descubrí lo maravilloso que era acariciar ese apéndice que tenía entre las piernas, fue magia. No así fue para mi abuela cuando un día regresó de la tienda con un jugo para mí y al abrir la puerta me encontró sumido en mis pensamientos, con la mano en mi sexo. Se enojó mucho conmigo. Me habló sobre que era algo natural, pero que no era correcto. No recuerdo bien los argumentos, pero sin duda era algo sobre el pecado y de alguna manera introducía un concepto que me era ajeno en mi práctica onanista: imaginar escenas sexuales. Años después, descubriría que me causaba el mismo placer pensar en un chico que en una chica, que había pensamientos que solo me podían satisfacer si la imagen de mi compañero era masculina. Años después descubriría la estúpida tendencia de querer imaginar a gente del mundo real, por la que ya tenía un sentimiento. Cómo esto iba haciendo que mis deseos hacia esas personas se quedaran clavados permanentemente. Me llevó mucho tiempo tener mi primer encuentro con la pornografía, pero al descubrirla había un elemento que más que excitarme me perturbaba, y es que lo que ocurría en la pantalla era una especie de farsa teatral, una escena exagerada en la que las mujeres parecían seres insaciables, hambrientos de sexo, dispuestas a someterse a los deseos, unos más violentos que otros, de un hombre, con tal de satisfacerse. Lo que sí se quedó fue el gusto por los disfraces, pero ese no es el tema hoy. Era más interesante lo que yo imaginaba en mi cabeza, las comedias románticas que me montaba, las reconciliaciones, las partidas, las posiciones, los peinados, las frases, la forma en que creaba personajes para mi propia película erótica. Porque sí, imaginaba felaciones, penetraciones, caricias, mordidas, nalgadas y todo eso de lo que está plagado en el imaginario sexual del hombre. Pero también había una serie de eslabones emocionales que hacían que la escena tuviera sentido, que tuviera un doble peso para mí. Hubo un punto en la preparatoria en que estaba tan estresado que la masturbación se convirtió en algo mecánico. En esa etapa empecé a imaginar a cantantes y actores de la televisión, esos hombres hipermasculinizados que parecían tener los sentimientos a flor de piel. Mi teoría es que intentaba alejarme de las relaciones con personas reales porque no tenía tiempo ni energía para ellas. Esto se quebró cuando conocí a cierta chica de ojos verdes y con cierto parecido a la que sale en el video de Domingo Astromántico de Love of Lesbian. Me enamoré de ella. No sé cómo acabé acercándome lo suficiente para entablar una conversación, pero puedo decir que su voz me causaba algo en mi sur que todavía no logro comprender. Como si me derritiera, como un helado dejado al sol. Es una de las 2 épocas de mi vida en que más veces me he masturbado por día. De la otra no vamos a hablar. Entonces descubrí las páginas de relatos eróticos. Por un tiempo convertí a las protagonistas de esos cuentos en mi niña imantada. Fue una secretaria, una alumna, una diosa, una superheroína, una bibliotecaria. Curioso, porque en el futuro lo sería. Y 1000 cosas más. Mi problema es que los relatos no terminaban de encajar con la realidad y tenía que alterarlos un poco mentalmente para que funcionaran. Entonces, idéntico a la historia de cómo empecé a hacer teatro, decidí crear mis propios relatos eróticos. Y ahí me tenían, narrando en una libreta escenas sexuales para luego leerlas mientras me tocaba yo solo. Son, por cierto, textos que nunca le mostraría a nadie, excepto a Hallie, quien despertó esa parte de mí. La niña imantada empezó a acercarse más. Llegó el primer beso entre ambos. Nuestras conversaciones se tornaron hacia lo sexual. Hablábamos de eso como si realmente tuviéramos experiencia, como si por nuestras camas hubieran cruzado 1000 personas. Y en el fondo, en nuestra cabeza,
Así había sido. Una tarde nos reunimos en su casa para hacer la tarea. Se trataba de grabar un video porque mi maestra de filosofía amaba no dar clase, en el que explicáramos lo que era el hedonismo y todas nuestras escenas pasadas, todos los relatos eróticos, todos los sueños onanistas, no nos prepararon para ese momento en que confrontamos la realidad juntos. Fue incómodo, doloroso, extraño, pero finalmente placentero. Era la primera vez que me mostraba desnudo ante una desconocida y para ella lo era también. Sé exactamente cómo va a sonar lo que voy a decir, pero creo que lo que más recuerdo fue el momento después. Acostados en su cama, sin ropa y abrazados, cubiertos con su sábana para mellar la vergüenza que aún quedaba, mi mano recorriendo su piel lentamente y sus ojos. Esos hermosos ojos. La clase de filosofía nos enseñó más corrientes, pero nosotros estábamos casados con el hedonismo. El trato era solo sexo y besos. No íbamos a ser una pareja, no íbamos a salir al cine o a hacernos regalos cada mes. Era sorprendente la habilidad que tenía para conseguir que sus padres estuvieran fuera de casa. Me encariñé con su perro. Cada vez el momento que seguía al sexo se hacía más largo. Ya veíamos algo en internet o empezábamos a charlar, pero pasaba mucho en esa atmósfera de conexión entre ambos, esa paz y abstracción de la realidad. Supongo que ya saben por dónde va la historia. Yo también lo supe y me asusté. Niña imantada, siempre que podía regresaba a aquello de no enamorarse, y cada vez me dolía más que lo dijera. Un día entendí la razón y me quebré. Niña imantada se iba de la ciudad. Siempre fue el plan de sus padres. Mi escuela era una estación en su vida. Yo también. Fue la última vez que estuvimos juntos en su cama. Mi mente estaba absorta en su partida, en la despedida, en el tiempo que me llevaría a dejar de extrañarla y en sus ojos. Esos hermosos ojos. Mi pene no quiso reaccionar. Estaba en huelga, triste, molesto. Ella reaccionó de forma violenta, se acostó en la cama y se giró desnuda, pero cubierta con la sábana, sin decirme una palabra, ignorándome. Después escuché su voz llorosa. Tenías que arruinar esto. La abracé y ambos empezamos a llorar. Regresé a la masturbación, pero paulatinamente, porque cuando empezaba a acariciar mi pene la recordaba, y el ingrato se comportaba como ese día. Imaginaba un escenario distinto, donde yo me había ido con ella, donde ella se había quedado, donde pasábamos la noche juntos, dormidos, y en la madrugada absortos en deseo, nos dedicábamos a la faena del sexo. Les cuento todo esto porque si alguna vez me invitan a ver una película de los Power Rangers, aunque sea una versión moderna y pobre dirigida por Michael Bay, sin duda alguna voy a decir que no.